mucha relación con lo que hablamos ayer. Los que estuvieron en la clase se van a acordar que nuestro tema ayer fue la fe, ¿cierto? Hablamos de la fe, hablamos dejarnos moldear también. Y vamos a tener un poquito de relación con eso. Aunque cuando yo les diga el título, ustedes me van a decir que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Vamos. La predicación se llama El beso de Judas. Yo en mis largos 43 años jamás he conocido a ni una persona que le ponga Judas a su hijo, siendo que es un nombre bíblico. Hay dos Judas, de hecho, en la Biblia, y sin embargo jamás he escuchado ni un Judita. Aunque algunos niños merecerían llamarse Judita, porque, pero no, hasta el momento no he conocido a ninguno. ¿Por qué pasa eso? Porque cierto, asimilamos y relacionamos el nombre de Judas con alguien, un personaje negativo dentro de la palabra. Relacionamos a Judas con alguien no grato, ¿cierto? Y sin embargo he conocido a muchos Pedros a lo largo de la vida, a muchos Pedros y creo que a Pedro lo queremos todos más, ¿cierto? La Iglesia Católica dice que es el primer papa, le llama. Nosotros sabemos que fue el que caminó sobre el agua, que fue el que negó al Señor, ¿cierto? Pero también fue el que predicó por primera vez en la Iglesia Apostólica. Así que la predicación tiene un poco que ver con eso, porque yo cuando hablaba esto en la iglesia presencial, me preguntaba, ¿qué es peor? ¿La traición de Pedro o el beso de Judas? Y nos ponemos a pensar y realmente no sé qué es peor. Pero no quiero que... Esa es solamente la introducción. ¿Ya? Incluso ahí pusimos unas imágenes allá en la quinta región. De hecho, ahora que ya tenemos iglesia en la quinta región. En la quinta región hay una tradición que para la Semana Santa se quema el Judas. Hacen un mono que es como el Judas, o sea, que representa a Judas. Y el Fabián, yo me acuerdo cuando era chico, yo conozco esta tradición porque el Fabián vivía en la quinta región y salían a pedir plata. Pasaban por todas las casas diciendo platita para el Judas. Platita para el Judas, platita para el Judas. Y la gente les daba plata. Se supone que se quema el Judas y se tiran las monedas. Porque como Judas traicionó al Señor con las monedas, entonces como que eso y al final las recogen. No sé, una tradición, yo nunca participé, pero él me contaba. Quiero que hablemos de Judas y de Pedro. Dos personajes, dos apóstoles, dos hombres que compartieron los 3 años y medio con el Señor. Y que, claro, como les decía recién, Judas, ninguno de nosotros, yo creo que nadie, de hecho cuando surgió hace algunos años atrás el apócrifo Evangelio de Judas, produjo gran revuelo, porque la gente decía, no, como las palabras que de Judas. La gente no relaciona bien a Judas, la gente no... Nadie diría, yo quiero parecerme al apóstol Judas. Pero sin embargo, nos parecemos a veces a Judas. Y todos pensamos que Judas lo único que hizo en la vida fue traicionar al Señor. Pero hoy vamos a ver que no solo es eso, sino que es mucho más. Para desarrollar nuestra historia hoy, para desarrollar nuestro estudio, lo que vamos a comprender, vamos a recurrir al Evangelio de Juan. Juan va a ser el observador que nos va a contar todo lo que pasa y vamos a poder entender un poquito más esto. Así que avancemos. Dame un segundito, porfa, porque para variar, se me apagó esta cosa, como siempre pasa. Este es mi karma. Yo, el día que todo me funcione a la perfección, va a ser el día que me vaya al cielo. Estoy, pero segurísimo de eso. Mira, ese me dice que no me reconoce el pin. Ay, señor. Bueno. Hablemos un poco de Judas. ¿Quién es Judas? Judas, cierto, es uno de los 12 apóstoles. Hay los que se fascinaron con el evangelio apócrifo de Judas dicen que Judas era la persona de mayor confianza de Jesús, que por eso Jesús le habría encomendado, por decir así, la misión de entregarle. Incluso una vez oí, si mal no recuerdo, cuando vinieron unas personas medio judíos a nuestra iglesia, así, decían que Judas cumplió el rol del sacerdote de entregar al cordero para que fuera inmolado. Cosa que lo encuentro un poquito raro, pero bueno, se dice. ¿Ya? Sin embargo, lo que la Biblia sí nos indica, la Biblia nos indica que efectivamente Judas era una persona de relativa confianza del Señor por el hecho de ser el tesorero del grupo. El grupo de los 12 andaban, cierto, de ciudad en ciudad
predicando, iban de Galilea, iban a Samaria, y la gente les hacía donativos. Hacían donativos para la causa, y el que administraba ese dinero era Judas. Cuando nosotros vimos, de hecho, Jesús, la telenovela 100% recomendable, ahí muestran mucho esa característica de Judas. Porque la Biblia, Juan, de hecho, nos cuenta en su evangelio que Judas era un poquito amigo de lo ajeno, como decimos acá. Judas se quedaba con plata del resto del grupo. O sea, era un ladrón. Lamentablemente, Juan nos comenta eso. Entonces podemos ver lo que nos dice el Evangelio de Juan en Juan 12:46. Dice, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿qué nos cuenta Juan acerca de Judas? Que Judas, lamentablemente, claro, era uno de los 12, pero era un ladrón. Sigamos analizando y veamos, por ejemplo, qué nos cuenta Juan acerca de Pedro. Porque, cierto, a Pedro todos lo tenemos un poco ya en un pedestal más alto. Uno de los... siempre dicen que Pedro y Pablo eran como los líderes de la iglesia, ¿cierto? Incluso una vez tuvieron hasta un encontrón. Pero Juan, por ejemplo, nos cuenta cosas de Pedro que no nos... Por ejemplo, Mateo, cuando habla de Pedro, Mateo cuenta el hecho de cuando Jesús le pregunta a sus 12, ¿quién dice la gente que soy? Y que Pedro recibió la revelación de que dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y ahí Jesús da una palabra sobre Pedro que es muy importante, y la gente dice que es sobre Pedro. Pero ahí hay un misterio, porque dice que en Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El nombre de Pedro, el sobrenombre, porque Pedro se llamaba Simón, le decían Pedro, significa roca, significa piedra. Entonces la gente asimila que Pedro es la roca, pero Pedro no es la roca en la cual está fundado el Evangelio. Sino que Pedro, ¿dónde? Me acuerdo que había un meme que decía Iglesia de la Roca, y salía otra roca. Pero eso es otra cosa. El catolicismo romano se toma de este texto de Mateo 16 para decir que Pedro es el primer papa, porque ahí se fundó la iglesia. Pero no es así. Jesús está preguntando, ¿qué dice la gente que soy yo? Y Pedro recibe la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la roca en la cual está fundado el Evangelio. Sin embargo, Juan no nos cuenta este relato. Este relato es importante, es bonito, es necesario, porque, ¿cierto?, para que entendamos esa parte, ¿cierto?, de que se ha entendido mal tal vez ese concepto. No es Pedro la roca, sino la verdad que él le fue revelada. Pero Juan lo que sí nos cuenta de Pedro, nos cuenta en el capítulo 1, que dice que este halló primero a su hermano Simón, le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo a Jesús. Mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, Jesús le puso ese nombre. Y después en el capítulo 18, Juan nos cuenta que Simón Pedro, tenía una espada. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Juan nos cuenta un poquito del carácter que tenía Pedro, que era un carácter bastante arrebatado, un carácter bastante indómito. Así que Jesús, en el fondo, sabía de este carácter de Pedro, sin embargo, es uno de los 12. El Evangelio de Juan está relatado de una manera tan exquisita. De hecho, existe toda una rama de la teología que estudia a Juan, solamente a Juan, cómo escribe, lo que escribe, cómo presenta el Evangelio. De hecho, los evangelios se les llama sinópticos porque todos cuentan lo mismo. Pero los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan da una mirada completamente nueva, distinta, más completa aún de lo que relatan los otros evangelios. Y Juan nos presenta los hechos de la vida de Jesús como una secuencia.
Nos muestra, por ejemplo, hay 7 milagros relatados en el Evangelio de Juan. El primero es en las bodas de Caná, ¿cierto? Cuando Jesús convierte el agua en vino. Luego la sanidad del siervo del centurión, la sanidad de un inválido que estaba en el estanque de Betesda, la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad de un ciego, Jesús camina sobre el agua, y al final la resurrección de Lázaro. Juan se da el trabajo, y es un trabajo literario espectacular, de ir de menos a más contando lo que Jesús va haciendo. Jesús primero convirtió agua en vino, bien. Después sanó a una persona, pero no ahí, sino que a lo lejos. Después sanó a un paralítico, como que cada vez va creciendo un poquito más, un poquito más. Al final termina con una resurrección. Es un hecho asombroso. También Juan nos cuenta de 7 personas que hablan con Jesús. Jesús, en el capítulo 3, va un hombre de los del Sanedrín, un hombre de los fariseos importante, Nicodemo, va de noche a hablar con Jesús. Y Jesús le revela que todo el que no nazca de nuevo no puede pertenecer al reino de Dios. Luego, unos días más, entrevista con una mujer a la cual nadie le quiere hablar. Una mujer que iba a buscar agua a la hora que no correspondía para no toparse con las demás mujeres, la mujer samaritana. Y se topa con ella y conversan. Y cuando conversan, Jesús le revela que ha llegado el Mesías. Ella le dice, claro, nosotros sabemos que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros no podemos. Y Jesús le dice, si tú supieras con quién estás hablando, le pedirías agua viva. Y le revela que él es el Mesías. Esta mujer, estando el impacto de esta realidad que va al pueblo, vuelve y dice que muchos creyeron en ese pueblo gracias al testimonio de esta mujer. Jesús se entrevista también con los fariseos en muchas ocasiones. Se entrevista cuando quieren apedrear a la mujer adúltera, por ejemplo. Llegan los fariseos a tentarle. Y Juan nos relata eso. Juan nos cuenta toda esta historia. Estas no están en ningún otro evangelio. Solo Juan las rescató. Y finalmente, Juan, hay uno de los relatos más impresionantes que rescata el evangelio porque nos muestra que Juan era una persona que tuvo acceso a muchas partes de la vida de Jesús que los demás no. Estuvo muy cerca de él, al punto de que nos relata lo que pasó dentro de la fortaleza de Antonia cuando Pilatos está interrogando a Jesús. De alguna manera Juan se escabulló, entró, escuchó y nos logra relatar ese acontecimiento. Nos cuenta también lo que pasó en el patio de Anás, cosa que los otros discípulos no pudieron saber. Él se las arregló para estar con Jesús y poder hacerle y poder contarnos lo que pasaba. Por lo tanto, Juan crea un relato que apunta a Jesús enfrentando al hombre. Eso es muy importante, porque si vemos a Jesús haciendo milagros, todo, las personas son afectadas de una manera u otra. En esa boda donde se había acabado el vino, Jesús hace un acto que las personas, de hecho dice que los discípulos como que quedaron maravillados, no sabían ni siquiera qué hacer, le preguntaron a María qué se hace en este caso. Y ella le dijo, hagan lo que Él les diga. Después vemos a Jesús, por ejemplo, en la tempestad, en ese hermoso pasaje cuando Jesús calma la tempestad, que los discípulos se miraban a otros y decían, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. O sea, hay un progreso, que es lo que yo quiero rescatar en esta tarde. Jesús enfrenta, o sea, Juan nos cuenta a Jesús enfrentando a las personas a realidades, a situaciones que van revelando quién es Él. A través de este enfrentamiento, las personas quedan no solo enfrentadas a Dios, sino que también enfrentados a sí mismos, a su propio pecado, a su propia situación. Y ahí deciden sí o no. Las entrevistas son súper importantes porque siempre tuvieron que ver con eso. Jesús se encuentra con Nicodemo, le habla en la noche, Nicodemo llega con pregunta, al final después se queda callado, escucha nomás. Y al final de todo el relato es, ¿qué decides, Nicodemo? ¿Sigues a Cristo o no? Al parecer no pasó así porque Nicodemo dice que después en un relato que él ocultamente ayudó con el tema de la sepultura de Jesús. La mujer que es samaritana se enfrenta con el Señor, le pregunta, la mujer es astuta, la mujer es muy sabia. Ese relato es hermoso, me acuerdo cuando estábamos en clase, nuestra profesora nos contaba eso. O sea que esta mujer, si las palabras que ella dice nos dejan ver una mujer que es sabia, que una mujer atrevida, por decirlo de alguna manera.
Yo sé, o sea, nosotros sabemos acá los samaritanos dónde hay que adorar, pero usted, como que hay un diálogo de ella que es potente. Sin embargo, ella escucha a Jesús, Jesús le dice que Él es el agua viva, que Él es el Mesías, ¿con quién tú estás hablando? Con Él, le dice. ¿Y la mujer qué decide hacer? Creer en el Señor. Parte a la ciudad y predica. Después vamos a encontrar, por ejemplo, con el ciego, que fue sanado, ¿cierto? Y los fariseos llegan, le preguntan, oye, pero ¿quién te sanó? No, es que este era ciego, no era ciego, llamen a los papás. Hacen un escándalo grande. El ciego dice, yo no sé quién me sanó, yo sé que era ciego y ahora veo. Nada más. Pero dice que igual tuvo miedo de los principales de la sinagoga. Las personas cuando se enfrentaban a Jesús siempre quedaban en una encrucijada. Conocer a Jesús es, en el fondo, enfrentarnos a una encrucijada. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. La palabra nos dice que para qué Jesús eligió discípulos. Muchos pensamos de repente, ¿por qué Jesús escogió a 12 hombres imperfectísimos? Como les decía, la telenovela nos relata mucho eso y lo muestra muy bien. Me gusta mucho. Pero Jesús escogió a sus discípulos por hay algo que Él quiere crear en ellos. Vamos a los textos. Dice en el capítulo 2, por ejemplo, dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. En el capítulo 4, 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. En el capítulo 12 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se las había dicho. Y en el capítulo 2, 22 dice, por tanto cuando resucitó de entre los muertos, no sé, ese texto no está bien en la cita, pero está dentro del libro de Juan, debe ser otro capítulo. Debe ser el 12, 22, que dice, por tanto cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron. La escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hay una palabra clave que por eso las marqué con rojo aquí, para las que están viendo. Y es lo que a los discípulos les va pasando en la medida que ellos se van enfrentando a Jesús. Ellos van siguiendo a Jesús y van aprendiendo en el camino a conocer a este maestro. Y no solo a conocerle, sino que van aprendiendo van descubriendo, por decirlo de alguna manera, lo que es la obra de Dios. Y este texto en Juan 6:27 es esclarecedor absolutamente. Dice, estamos en el mismo caso de la samaritana. Él los manda a buscar a alguna parte comida y ellos vuelven y no encontraron. Entonces les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Este texto es esclarecedor. Este texto es fundamental para nosotros como hijos de Dios. Porque nosotros lamentablemente, a lo largo de estos 2000 y tantos años de cristianismo, hemos pensado que la obra de Dios, de hecho ese término es muy, muy usado, creemos que la obra de Dios es la iglesia. Creemos que la obra de Dios son las cosas que hacemos en la iglesia. Un término muy canuto, un término muy usado. Yo que tengo muchos años de evangelio, los hermanos se sentían gozosos porque estoy trabajando en la obra. ¿Qué está haciendo? Me pusieron a la puerta. Le estoy trabajándole al Señor. Pero Jesús en este texto nos está dando una clave. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que ha enviado. Creer es la obra de Dios. Creer es el Evangelio. Eso es lo que ayer conversábamos con los hermanos y estábamos todos así como wow. Porque de verdad nosotros muchas veces pensamos que el Evangelio
son otras cosas. El Evangelio es Hay personas que creen que el Evangelio es dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de ser fresco y ir a la iglesia. Hay otros que creen que el Evangelio es volverse pastor. Hay otros que creen que el Evangelio es dar el diezmo. Y estas cosas puede que estén dentro de nuestra rutina evangélica, pero no son el Evangelio. El Evangelio es creer. Creer. Cuando creemos estamos haciendo la obra de Dios. Jesús, con sus discípulos, en cada situación que va viviendo, y Juan lo relata muy bien, va probando la fe de ellos. Va mostrándoles un milagro, les va mostrando otro milagro, les va mostrando una señal, va teniendo una conversación con una persona. Cada cosa que Jesús vive en la tierra es para desarrollar la fe en sus discípulos. Fueron 3 años y medio de estar con el Señor, en el cual Él trabajó para desarrollar la fe en ellos. Y eso mismo tiene que pasar hoy con nosotros. La Biblia, los personajes que vemos aquí en el Evangelio de Juan, ¿cierto?, se ven enfrentados a situaciones, igual que nosotros. El Evangelio tiene esa particularidad y por eso es tan importante y por eso es tan relevante hasta el día de hoy. Dice que Juan lo que hace nos muestra, nos descubre, nos desnuda. Juan, con las personas que se va encontrando a Jesús, va teniendo paralelos de lo que somos nosotros. Muchas veces nosotros somos como ¿quién? Como ese Nicodemo. Que claro, que sí, yo quiero saber del Señor, cuéntenme, pero cuando el Señor me empieza a contar lo que es, no. O muchas veces somos como ese paralítico, no, perdón, como el ciego. El Señor hace un milagro en nosotros, oh, aleluya, qué lindo. Pero después la presión de la gente, no sé lo que pasó, yo era ciego nomás y ahora veo. Y nos da miedo esos fariseos que hacen presión. Muchas veces algunos son como la mujer adúltera, ¿cierto? Que está pillada en pecado, pero Jesús la salva. La Biblia no nos relata qué más pasó con ella. Suponemos que tiene que haber cambiado. De hecho, la tradición dice que la mujer adúltera es la Verónica, la mujer que luego cuando Jesús va caminando en el Vía Crucis es la que saca su pañuelo y seca el sudor de él, porque vivía agradecida de lo que Jesús había hecho por ella, pero eso es parte de la tradición, no lo dice la Biblia. Pero cada persona que se encuentra con Jesús se va viendo afectada. Y de eso se trata de lo que yo les quiero hablar hoy día. El hombre va en su caminar, ¿cierto? En su vida. Cada uno de nosotros, los seres humanos que llegamos a este planeta, tenemos un camino que seguimos, ¿cierto? Nacemos, crecemos, nos educamos, nos desarrollamos, algunos se casan, forman una familia, ¿cierto? Todo es un proceso normal que la humanidad ha vivido por siempre. Pero dentro de este proceso, siempre Jesús va a aparecer en el camino del hombre. No sé si pudiste copiar esa... No, esa no la copiamos, ¿cierto? Jesús, este hombre va caminando en su camino y Jesús se le atraviesa. Y le pone una simple pregunta. ¿Creer o no creer? Jesús aparece en el camino del hombre y le dice, ¿crees que soy el Hijo de Dios? Si la persona decide creer, entra a un nuevo caminar, ¿cierto? Le llamamos nosotros, a una nueva vida. Pero hay personas que a veces deciden no creer y seguir con su vida. Y van a seguir con su caminar hasta que nuevamente Jesús aparezca en su camino y los ponga en esa encrucijada. ¿Creer o no creer? Hice estos monitos. Y estos monitos yo cuando estuve en la iglesia... La Paula está el día de hoy se acuerda de esto. Porque quiero graficar un poquitito para que lo entendamos. Yo me crié en las escuelas dominicales, nunca se olviden de eso. De hecho, la hermana Loisa fue una de mis maestras, para que todos lo sepan. En la escuela dominical nos mostraban monitos, ¿cierto? Con monitos uno entendía un poco de lo que se trataban las cosas. El ser humano, ¿cierto?, va caminando ahí en su vida. El ser humano fue creado perfecto. El plan de Dios siempre fue que el hombre crearlo para la vida eterna. Pero nosotros se presentó el pecado en nuestras vidas y dejamos de tener esa comunión con Dios, esa relación. Pasamos a vivir una vida terrenal.
Y esa vida terrenal nos lleva a la condenación eterna. Ese, lamentablemente, fue lo que ocurrió en Génesis y que nos arrastró a todos, a toda la humanidad de por vida. Para eso vino Jesús. Jesús vino a la tierra a desarrollar la fe en las personas. ¿Para qué? Para salvarnos de esta vida, de esta condenación a la que vamos y volvernos a la vida eterna. Cuando Jesús aparece en la vida del ser humano, es que volvemos a este camino original. Y así un día llegaremos a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros somos como Judas. Judas, al igual que todo ser humano, fue, ¿cierto? Estaba aquí en su vida normal y se le apareció Jesús en su camino. Cuando Jesús aparece en nuestro camino, cuando Jesús se enfrenta en nuestro camino, en nuestra vida, lo óptimo, lo lógico sería que todos aceptáramos esa verdad y creyéramos, ¿cierto? Pero en el caso de Judas, entre su vida y este Jesús que se aparece en su camino, lamentablemente vienen otras cosas. Judas fue, ahí se le puso una barrera entre medio de su ambición, de su codicia, y no pudo superar eso. Cuando Judas se ve enfrentado a eso, tiene que tomar una decisión. Y lamentablemente su decisión no fue la mejor, sino que decidió seguir con su vida, seguir con su vicio de la platita, que le gustaba mucho la platita a él. Y eso que hace, al final en él, lo lleva a la condenación. No logró creer para cambiar su vida, sino que fue condenado. Lamentablemente a nosotros a veces nos pasa así. Y es lo que queremos que no pase. El mundo completo, y no solo el mundo, si muchas veces nosotros mismos nos vemos enfrentados a esto. A nuestra propia ambición, a nuestra propia codicia, a nuestros deseos. Siempre lo he dicho, creo que el peor enemigo del hombre es el mismo hombre. Cuando nosotros no vencemos nuestra humanidad, nos dejamos que Jesús, lo que hablábamos anoche, nos dejamos que ser moldeados por el Señor, nos va a pasar como Judas. Judas tuvo la opción, como todos los demás discípulos, de haber sido cambiado, de haber sido moldeado. Judas vio los mismos milagros. Judas vio el agua convertirse en vino. Judas estuvo en la tormenta. Judas vio a Lázaro salir de su tumba. Pero fue más fuerte su naturaleza, la cual no dejó moldear, sino que siguió siendo lo que él era. Y eso lo llevó a condenación. Es más, vamos a ver ahora a Pedro, ¿cierto? Pedro, lo mismo. Pedro estaba aquí en su vida terrenal, se le aparece Jesús en su camino, lo llama, Pedro cree, pasa a vivir en el camino hacia la vida eterna. ¿Qué pasa con Pedro? También se ve enfrentado a una decisión. Él dice, no, Señor, yo jamás te voy a abandonar, jamás te voy a negar. Pero sin embargo el miedo esa noche, la presión, lo hizo negar al Señor. Dice que Pedro lloró amargamente, ¿cierto? Y de hecho estuvo como medio perdido esos días. La telenovela me acuerdo que lo refleja muy bien, escondido, llorando. Sin embargo, unos días después, en una playa, se le aparece Jesús. Y no solo se le aparece, sino que le dice, ven, conversemos. ¿Me amas? Y hay una conversación muy hermosa ahí que lleva a Pedro a reflexionar. Unos días después, aproximadamente un mes, va a descender el Espíritu Santo sobre todos. ¿Y quién es el líder que está ahí, lleno del Espíritu Santo? Nuestro Pedro. Nuevamente, creyendo nuevamente
en el propósito de Dios original que es para él. Y eso obviamente hasta el último día de su vida, cuando fue crucificado en Roma, la iglesia en la cual él ministró, guió, todas las personas que se convirtieron gracias a su testimonio. Él logró que el propósito de Dios se cumpliera en él. Se vio enfrentado, igual que nosotros, y entre decisiones y malas decisiones, terminó bien. Sin embargo, podríamos decir que Pedro es un discípulo que se cuestiona a sí mismo. Cuando Pedro traiciona a Jesús, se siente como el peor de todos, ¿cierto? Se cuestiona. Él no es un buen discípulo en el fondo. Así lo siente. Pero el Señor le da una nueva oportunidad. Muchas veces nosotros también somos así. Y creo que muchos más nos parecemos a Pedro. Nuestra vida, ¿cierto? El Señor se apareció en nuestro camino. Hemos creído en Él. Pero a veces le fallamos. Y estamos ahí. Y sentimos como que andamos allá, acá, allá, acá. Pero sin embargo tenemos que ser como Pedro, llenos del Espíritu Santo, para que nuestra vida se mantenga en el camino del Señor, como llamamos nosotros los cristianos. A veces somos como Pedro. Y sin embargo, hay alguien que no estamos viendo su vida relatada, pero sí la podemos ver a través de lo que se está escribiendo. Hay un relato intrínseco en esta historia y es Juan. Juan, la Biblia nos comenta que era pariente de hecho de Jesús. Eran cercanos. Juan está desde el primer día con él, ¿cierto? Juan vio los milagros igual que Judas y Pedro. Juan de a poquito va, por decir de alguna manera, va desarrollando una fe. Juan estaba aquí igual que todos antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Se apareció Cristo en su vida y Juan de poquito va viendo milagros. Juan se entera de lo que habló con Nicodemo, va viendo relatos, va viendo cosas. Juan de a poquito va creyendo. Lo vamos a ver en los distintos evangelios que él mismo empieza a mostrarnos cada vez más a un Jesús en el cual va creyendo más cada vez. Por eso su relato y incluso sus mismos milagros que él escoge contarnos van de menos a más. Primero, agua en vino, una sanidad a distancia, una tormenta. De a poquito, cada vez más, hasta que al final es como lo máximo que Jesús hace, resucitar a alguien. La fe de Juan podemos entender a través de su relato que se va desarrollando. Se va desarrollando de menos a más hasta el punto que después nos dice que incluso ellos después se acordaban de lo que Jesús enseñaba y dicen, esto era así como que cada vez su fe se va reforzando más y más. Hasta que al final lo vamos a ver guiando a la iglesia en Asia y siendo condenado por el Imperio Romano a la muerte. La tradición incluso dice que trataron de matar a Juan hirviéndolo, pero no lo lograron. Entonces cuando vieron que no lo podían, porque en la iglesia de hecho circulaba un rumor, eso lo dice la Biblia, no la tradición. Dice que cuando Jesús habló con Pedro, esto mismo que les conté recién, lo llamó aparte, le dijo, me amas, apacienta mis ovejas. Podemos entender de que Juan quería estar todo el tiempo con Jesús. Dice la Biblia que incluso se recostaba en su pecho. En la Santa Cena él está al lado del Señor. Juan, se entiende por el relato que Juan siguió a Jesús con Pedro. Él quería escuchar de qué estaban hablando. Y Pedro como que se enoja un poco y dice, ¿y este qué pasa con este? Y Jesús le dice, bueno, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. A ti que no te importe lo que pasa con él. Y eso creó un rumor en la iglesia de que Juan no iba a morir. Porque como que Jesús ha dicho, tú no te preocupes de él, yo no sé. Se entendió así. La iglesia, Roma de hecho trató de matar a Juan y como los romanos también escucharon esto, escucharon de que la iglesia decía, no, si Juan no va a morir. Así que trataron de deshacerse de él y lo mandaron a un destierro. A la isla de Patmos, una isla de rocas, una isla donde podía haber muerto. Sin embargo, ahí
él recibe la revelación del Apocalipsis, el libro más glorioso que podemos encontrar en la Biblia. Porque él que conoció a este Jesús acá, que lo vio en la tierra, ahora lo ve como Dios y Rey, en el cielo gobernando. Y así él terminó sus días. Incluso fue liberado de ese destierro, guió a la iglesia hasta sus últimos días el anciano Juan, y luego se fue a la presencia del Señor. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque quiero primero que todo que nos veamos enfrentados de cierta manera. Ayer hablábamos de eso y creo que fue lo que más me gustó de la clase. Nosotros, los hijos de Dios, muchas veces pensamos que solamente con el hecho de encontrarnos con el Señor en el camino es suficiente. Estamos aquí. Pero esto es el inicio de la vida. Tal vez no somos como, o a veces somos como digo, como los discípulos. Vamos para allá, volvemos para acá, estamos arriba, tenemos temporadas gloriosas, que nuestra fe podría hasta resucitar un muerto. Pero después andamos en el suelo, como el último de los jornaleros. Tienen que ir a levantarnos con una pala, poco menos. Y digo, tienen que ir a levantarnos porque yo he vivido eso. Uno ha vivido tiempo, ha visto la gloria de Dios. Ayer hablábamos con los hermanos, por ejemplo, hay historias que los hermanos nos cuentan de tiempos pasados de milagros, pero increíbles, increíbles. Nos contaban la historia de una profecía que Dios reveló donde vio una persona. Nos contaban de que iban al cerro a orar y ese cerro temblaba. Cosas grandes. Pero sin embargo, estamos ahí y de repente vienen las cosas de la vida y volvemos a estar en esta vida terrena. Yo personalmente creo, y no creo estar tan equivocado, que nuestra vida debiera ser una constante. Una constante que nos lleve tal vez de menos a más, pero que nos lleve a ser lo que el Señor quiere que seamos. Y entonces el Evangelio de Juan, y el Evangelio en realidad en toda la Biblia, pasa a ser como un espejo para nosotros. Un espejo en el cual nos podemos mirar en estas mismas historias que vivieron estas personas. La historia de la samaritana es un espejo para nosotros. ¿Qué pasa cuando escuchamos al Señor? ¿Qué hacemos? ¿Queremos aprender más? ¿Nos quedamos ahí echaditos, seguimos conversando? ¿O partimos a anunciarle a la gente lo que estamos recibiendo? Tal vez ese ciego que fue sanado, es nuestro espejo. Que Dios hace milagros en nuestras vidas, nos sana. Y sin embargo después, no sé, yo sé que me sané, pero nada más. Muchas veces somos como ese Nicodemo, que sí nos encantaría conocer la Biblia, saber qué dice esto, otro, pero cuando nos vemos enfrentados a que Jesús cuando habla con Nicodemo no le empieza a explicar el Evangelio, le dice tienes que nacer de nuevo. Nada más, esa pura verdad. Y ante esa verdad Nicodemo no nos resiste. ¿Cuántas veces Dios ha tocado nuestro corazón para que cambiemos, para que nazcamos de nuevo? Y ahí nos quedamos. No, es que es difícil. Que yo soy así. La Biblia es un espejo para nosotros. El Evangelio es un espejo para nosotros. Lea esta semana si quiere el Evangelio de Juan. Va a ser una bendición enorme si lo lee sabiendo esto. Sabiendo que cada relato, que cada milagro que va a haber ahí, tiene que verse reflejado en usted. Algo para nosotros hay ahí. Hay algo que nos va a enfrentar a nosotros. Porque es lo que ha hecho a lo largo de la historia. Las preguntas que deberíamos hacernos frente a este espejo del Evangelio de Juan son: ¿realmente creo que Jesús es el Hijo de Dios? Cada uno de nosotros piénselo. ¿Creo que Él me eligió para ser su discípulo? ¿Cuántas veces sentimos que no, yo soy, como decía un hermano, yo soy un simple gusano de Jacob? Sin embargo, Jesús escogió a esos 12 hombres imperfectos, incluso al que le iba a traicionar, para que estuvieran con Él. Y si les llamó a ellos, también nos llamó a nosotros. Y si nos llamó a nosotros, también va a desarrollar la fe en nosotros como lo hizo con ellos. ¿Creemos esta verdad? ¿Creemos que Jesús nos perdonó en la cruz? A nosotros y a toda la humanidad. A veces ni nosotros mismos perdonamos el pecado que teníamos.
Y ese recuerdo está ahí y no soy digno. Y no se trata de que seamos dignos. Se trata de que Él con la cruz nos hizo dignos. No porque lo merezcamos ni porque seamos espectaculares, todo lo contrario. Es su amor desarrollado en nosotros. Y ese amor desarrollado no solo en nosotros, sino que en toda la humanidad. A veces, ¿por qué no le predicamos a la gente? Ese no merece salvación. Es tan malo. Sin embargo, Cristo murió por todo el mundo. Y por eso el mandato es ir y predicarle a todo el mundo. ¿Creemos eso? ¿Creemos que somos parte del cuerpo de Cristo, coherederos del reino, por tanto, hijos de Dios? No, que venga el pastor de Santiago y que él ore. Porque él sí es hijo de Dios, él tiene el poder. Sin embargo, la Biblia nos dice en Hechos, luego de este evangelio, que los discípulos, Jesús mismo le dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y obras mayores que estas van a ser ustedes. ¿Creemos esta verdad? A veces no. Pero yo los invito a que sí creamos, a que sí hoy nos planteemos, nos replanteemos y veamos lo que pasó con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creyó esto. Por eso dice que ellos se acordaban después cuando estaban juntos. ¿Verdad que Jesús dijo esto? ¿Se acuerdan que Jesús hizo esto otro? Ese creer fue lo que los llevó a ser lo que fueron. Creo que en el Espíritu Santo que opera en mi vida con poder, señales, milagros. Incluso Pablo, que no conoció a Jesús en su ministerio terrenal, sino que se le fue revelado después, cree esta verdad, pero ciegamente, y vemos lo que Dios hace con él. El cual también es una prueba de que nosotros, que tal vez no le vimos, no anduvimos con Jesús en la tierra, pero hoy tenemos su Santo Espíritu, que es lo mismo, que es el mismo poder, el mismo amor, la misma fuerza. Incluso es más, Él hoy mora en nosotros. ¿Creemos que Cristo volverá por su iglesia? ¿Que viviremos por siempre con el Señor en la vida eterna? O a veces estamos tan pegados acá que se nos olvida eso, que la vida es pasajera, que no tenemos para qué afanarnos, porque no somos de este mundo, como decía un antiguo himno, sino que somos del reino celestial. Que el Evangelio nos haga preguntarnos constantemente esto. Y ayer les decía a los hermanos, nosotros, los cristianos, deberíamos realizar ejercicio diariamente de analizar nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra. La palabra siempre nos va a reflejar algo y la oración nos va a llevar a conversar con el Señor este mismo algo. Señor, ¿qué está pasando con esto? ¿Estoy bien? ¿Necesito más de esto? Espíritu Santo de Dios, ilumíname, muéstrame. ¿Qué quieres de mí? Si ese ejercicio es diario en nuestra vida, yo le aseguro que vamos a ver milagros gloriosos en este tiempo. Y de hecho ya estamos empezando a verlos. ¿Por qué? Porque muchos, gracias al Señor, han entendido esto. Y estamos algunos entendiendo esto. De que tenemos que buscar al Señor más que nunca. Que tenemos que enfrentarnos constantemente a lo que Él quiere para nosotros. Y las señales, dice la Biblia, seguirán a los que creen. Creamos, queridos hermanos, creamos. Porque no es fácil. Tampoco lo estoy diciendo desde un podio donde sí, yo creo tanto. Yo sé que no es fácil. El mundo entero conspira para que no creamos. Yo le digo en esta hora que usted es un hijo de Dios, un discípulo del Señor, y al tiro la voz viene por ahí y la dice, no, tú no. Ellos sí, pero tú no. Pero nosotros creámosle al Señor. Creamos en su evangelio, creamos en su palabra y creamos en lo que Dios tiene para nosotros. Esto es la obra de Dios, creer. Por lo tanto, más que nunca, desarrollémoslo. Esforcémonos unos a otros a lograr esto, a creer. Vamos a ver maravillas del Señor en la medida que esto se ejecute. Esto es lo que les he querido compartir. Yo sé que yo siempre salgo con locura y con monito y cosas, pero lo importante no es eso. Yo quiero de todas, busco las miles de herramientas para que a usted le quede esto. Que hoy se le quede la palabra creer. Porque eso nos llamó el Señor. Todo lo demás va a ser una consecuencia
de ese creer que el Señor quiere moldear en nosotros. Muchísimas gracias por escuchar esta palabra, muchísimas gracias por participar de este tiempo hermoso. Sé que Dios va a hacer cosas grandes en las personas en las cuales esta pequeña palabra está quedando ahí en su corazón. Creer cada día un poco más. Que este camino de la fe se vaya desarrollando día a día en nosotros. Muchas gracias, muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga mucho.